Estamos aquí en el Bodegón Cultural. Acabamos de visitar la muestra que tenemos aquí de un museo de Don Aldoni allá de Los Muñoz. Cuéntanos un poquito, porque también tú estás en el área de la museología. Cuéntanos un poquito tu apreciación. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que están viendo las pantallas de Canal 5. Y sí, efectivamente venimos a ver acá la presentación de esta colección, o estas colecciones que hay, que son bastante variadas, de este museo que está en Los Muñoz, el cual he visitado en un par de ocasiones. Creo que es interesante cómo las personas interactúan. Nos encontramos también con estudiantes también del liceo, y los comentarios que hacen también. Eso nos debe llevar a la reflexión de cómo las personas se acercan a su cultura o a su arte, o las interpretaciones que tienen también de toda esta materialidad, en este caso arqueológica, o del mundo preindustrial e industrial, que es parte de nuestro patrimonio también arqueohistórico. Desde ese punto de vista se agradece que se hagan estas presentaciones. Un segundo punto, creo que se deberían sí mejorar quizás las explicaciones referidas a los diversos tipos de colecciones y la clasificación de ellas en base a un orden cronológico. Por lo tanto, ahí sería un tema un poco hilar más fino, de una forma más técnica, referida a colecciones tanto desde la época cretácica, como por ejemplo los amonitas que están ahí de hace 400 a 66 millones de años, ¿cierto? Que son estos fósiles marinos que están muy presentes también en toda nuestra geografía. Explicar por qué están tan al interior, tan en cordillera, precordillera. También las puntas de proyectil también son de diferentes tiempos cronológicos y de diferentes culturas también que habitaron, y a los cuales también les damos ciertas categorías y ciertos nombres que, bueno, muy del final del siglo XIX, principios del XX, pero sí les damos un nombre para podernos explicar. Creo que en ese sentido la muestra o la colección puede mejorar en el acceso a una información más coherente con lo que se está presentando, y por cierto, ad hoc con la museografía y la ciencia museográfica, que hoy día está muy presente a nivel tanto país como a nivel global. Cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier vecino puede tener colecciones de algún tipo cualquiera en su casa. Bueno, hablemos que un coleccionista privado de moneda o de cajetillas de fósforo, nada que ver, pero estamos hablando de este tipo, historia arqueológicos, como dices tú. Cualquier persona puede hacerlo, y si lo hace, ¿cuál sería la forma de regularizar un poco el tema museo, entre comillas? Bueno, en Chile existe desde 1925 la Ley de Monumentos Nacionales y Patrimonio, Ley 17.288, ¿cierto?, que fue actualizada en 1970 y ha tenido un par de cambios. Hoy en día se proyecta una actualización de la ley, pero lo concreto es que nos regimos por la Ley 17.288. Y esta ley norma y garantiza y resguarda por el Estado las colecciones o lo que se encuentra en sitios arqueológicos, ¿cierto? O sitios históricos. En ese sentido, si uno encuentra algo, debe dejarlo en el lugar. Los únicos que están autorizados para levantar materialidad arqueológica u histórica son profesionales del lado de la arqueología. Eso está por ley. Si las personas tienen colecciones, se encontraron una punta de flecha, de todo eso, eso debería estar en un museo. Y existe, por supuesto, porque las personas no tienen por qué conocer la ley. Correcto. Entonces, pero a veces hay personas que acumulan colecciones o que andan haciendo arqueología quizás muy amateur, y destruyen sitios. Al remover una pieza se pierde todo el contexto histórico o todo el contexto geológico. Entonces perdemos una parte de nuestra historia, porque esto nos pertenece a todos los chilenos. Los pasos a seguir entonces, si hay personas que tienen colecciones,
es donar a los museos pertinentes. Existen diferentes métodos, pero la ley permite entregar esto a los museos, que son los espacios que la ley prevé para resguardar estas colecciones, porque están los profesionales capacitados ahí trabajando. Segundo punto, si hay personas que tienen en exhibición, la ley es flexible. Hoy en día hay un registro nacional de museos en el cual ustedes pueden inscribir sus colecciones si es que están haciendo exhibición a público. Perfecto. Y quedan registrados como museos y tienen que registrar también sus colecciones. Y el sistema es muy fácil de acceder y de poder registrar estos innumerables elementos que tengan de diferentes épocas de sus colecciones. Por lo tanto, es muy amigable. Y con esto, la ley es rigurosa, pero a la vez flexibiliza el acceso a que las personas puedan regularizar. Entonces, y también vamos a tener claro, y esto lo hemos trabajado mucho en el Consejo Nacional de Museos, vamos a tener claro un catastro de cuántos museos hay y de cómo desde el Estado podemos apoyar a través de proyectos para, entre otras cosas, por ejemplo, proyectos de infraestructura, perfecto, proyectos de curatoría, de infografía, ¿cierto? De vitrinas, de acceso a la información digital. Todo eso se puede trabajar desde proyectos desde el Estado, pero lo primero que hay que hacer es registrarse. Perfecto. O sea, entrar a la legalidad. Muy bien. Para terminar, y lo que siempre a ti te convoca cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando de esos pequeños vestigios que tenemos frente a la Capitanía de Puerto, de lo que era la línea del tren que llevaba la carga a los antiguos buques que viajaban de... ¿Qué va a pasar con eso? También pertenece a... Tampoco se puede mover eso de ahí, ¿no? Pero, ¿qué estamos esperando para rescatar, recuperar o proteger ese sector? Bueno, el sector está declarado como un sitio, un monumento arqueológico. Perfecto. Esa es la tipificación según la ley 17.288. Y es arqueología histórica de carácter industrial. Eso lo demostramos, se fue comprobado. Perfecto. Y está efectivamente dentro de la ley. Por lo tanto, es un monumento arqueológico. Bien. La Dirección de Obras Portuarias hizo un acuerdo con el Consejo de Monumentos Nacionales para generar un proyecto para revitalizar la zona ahí y darle un carácter histórico patrimonial. Entonces, lo que se debe hacer desde la comunidad y desde el municipio es escribir, presionar, ¿cierto? A través de las plataformas que la ley otorga, ¿cierto? Las herramientas que la ley otorga para que esto se cumpla, porque perfecto, es un acuerdo que está en documentos del Estado. Perfecto. Entonces, lo hablamos con el alcalde, con el consejo municipal, y ahora tenemos que ponernos en todos la camiseta para lograr que ese sector sea revitalizado en base a una mirada histórico-patrimonial que resguarde la tradición de donde se formó, se fundó el puerto de Los Vilos. Perfecto. A eso estamos apelando y vamos a empezar a trabajar, me imagino que ya a partir del segundo semestre, ya muy fuerte en eso. Bueno, estamos viendo que Los Vilos tiene un riquísimo patrimonio material, arqueológico, que hay que resguardar y cuidar y dar a conocer a las nuevas generaciones y recordarle obviamente a toda la ciudadanía que es parte de la cultura y parte del turismo cultural. Eso es muy interesante acá. Muchísimas gracias, Joel. Y estamos atentos también por el lanzamiento del libro y ya lo conversaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.